Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho, disfruta viéndola. Istar se quebraba. El cielo verde se teñía de negro y rojo. Las lunas, una tras otra, eran devoradas por fragmentos orbitales que caían como lanzas de fuego. La corte imperial había sido evacuada hacía horas, pero en la torre central del Palacio Celeste aún quedaban gritos, polvo y una última chispa de esperanza. Elías Navarro, piloto humano de rescate, no tenía órdenes para estar ahí. Pero los sensores de su nave habían detectado señales vitales en el corazón del edificio. Descendió entre los escombros con el fusil al hombro y el corazón golpeando su pecho como un tambor de guerra. La atmósfera vibraba con un zumbido agónico. Cada paso podía ser el último. Entró por un corredor partido, con el techo a punto de colapsar, y vio el salón principal, reducido a un campo de ruinas humeantes. Y en medio de ellas, atrapada bajo una estructura rota, estaba una joven alienígena con la piel pálida, el cabello como una tormenta púrpura y los ojos anegados en lágrimas, la princesa Zaira. Elías corrió hacia ella. A su lado, una figura alta, imponente, luchaba por mover los restos con sus propias manos. Era la emperatriz Lareya, aún vestida con una capa ceremonial de combate desgarrada por el calor. Su mirada se volvió hacia él con furia cuando se acercó. «No te acerques, humano», escupió. «No tienes derecho». «Y tú no tienes tiempo, Majestad», replicó Elías, sin detenerse. «Esto se viene abajo». Lareya dudó, y ese instante bastó. Elías ya se había arrodillado junto a la princesa, revisando su pulso, moviendo con fuerza los restos que la aprisionaban. Cada segundo contaba. Zaira intentó hablar, pero solo logró soltar un quejido ahogado. Estaba herida en una pierna, apenas consciente. El edificio gimió. Una columna cayó a pocos metros. El techo crujía como si un monstruo lo desgarrara desde arriba. Elías cargó a la joven en brazos con un solo movimiento y miró a Lareya directamente a los ojos. «¿Vienes o mueres aquí?» Ella no respondió con palabras. Se lanzó tras él cuando comenzó a correr. Bajaron por pasadizos en llamas. La sala de generadores estaba sumergida en humo tóxico. Elías, tosiendo, activó el respirador automático de su traje y lo extendió hacia Lareya. Ella lo rechazó al principio, orgullosa, hasta que vio a su hija ahogarse. Entonces lo tomó y se lo colocó a Zaira sin decir nada. Sin una sola palabra de agradecimiento, pero tampoco de desprecio. Una explosión sacudió el piso. Un dron de evacuación, activado por el protocolo de emergencia, los esperaba al final del corredor. Elías entró primero, colocó a Zaira con cuidado, luego ayudó a Lareya a subir. El vehículo se elevó justo cuando la torre imperial se derrumbaba, sepultando milenios de historia. La nave se unió a las últimas rutas de escape. Desde el espacio, el planeta ya no era un mundo. Era una herida abierta, vomitando magma, humo y muerte. Elías, agotado, se dejó caer en el asiento de piloto. Cerró los ojos un segundo, hasta que sintió el filo de algo frío en su cuello. Lareya lo apuntaba con una daga ceremonial. No con rabia, con solemnidad. Por ley ancestral, humano, quien salve a una hija de Istar del fuego eterno, une su destino a ella. Zaira abrió lentamente los ojos. Su voz fue apenas un susurro. Y si esa hija es sangre real, debe tomar a ambas. Elías no respondió. No podía. No entendía del todo si acababa de ser amenazado o bendecido. Pero el destino ya estaba sellado. Y no había vuelta atrás. La nave flotaba en el silencio del espacio, cruzando las sombras heladas entre los sistemas. El planeta Istar ya no existía. Solo quedaban escombros, memorias y las tres almas que habían escapado de su tumba ardiente. Elías pilotaba en silencio. Su mente aún no podía procesar lo que había vivido. El calor, el humo, los gritos, la muerte y luego aquella frase. Esa frase que le quemaba en la mente como una sentencia incomprensible. Según las leyes de Istar, si un forastero salva la vida de sangre real, debe unir su destino al de ambas. Detrás de él, Zaira dormía en una camilla médica, con la pierna vendada, el pecho subiendo y bajando con suavidad.
La joven había sufrido una fractura grave y exposición a energía térmica, pero su fisiología alienígena sanaba más rápido que la humana. Aún así, Elías no podía dejar de mirarla con preocupación. Había algo en ella, en su forma de aferrarse a su brazo mientras huían, en la manera en que le había rozado la mejilla antes de caer inconsciente. Algo que le dolía y le atraía al mismo tiempo. Lareya estaba en la parte trasera de la nave, en silencio, observándolo. Se había quitado la capa destrozada. Llevaba ahora un traje oscuro de combate con los hombros descubiertos, y sus brazos marcados por tatuajes de guerra brillaban bajo la tenue luz roja del panel de control. No hablaba, pero no dejaba de mirarlo, como una fiera midiendo a otro depredador. Finalmente, se acercó a él sin decir palabra. Se detuvo a su lado y posó una mano sobre el respaldo de su asiento. «Has salvado a una princesa». Su voz fue baja, casi un murmullo. «Pero no entiendes lo que eso significa». Elías no giró la cabeza. «Tampoco creo que me hayas dado opción». Ella se inclinó, su aliento tocando la piel de su cuello. «¿Habrías dejado que muriera?» Él apretó los labios. Negó con la cabeza. «Nunca». «Entonces ya lo sabías», susurró Lareya. «No hay vuelta atrás. Has sido marcado por nuestras vidas. Y nosotras, por la tuya». «¿Y eso qué implica?», dijo Elías, ahora sí mirándola de frente. «¿Casarme con una emperatriz y una princesa? ¿Convertirme en algo que no soy?». Lareya lo sostuvo con la mirada. En sus ojos no había arrogancia. Había fuego. Y determinación. «Implica que tus noches nunca volverán a ser solitarias. Que tus enemigos serán los nuestros. Que nuestras vidas te pertenecen, pero también tú nos perteneces. No es una carga. Es un pacto sagrado». Zaira se removió en la camilla, despertando lentamente. Sus ojos, al abrirse, buscaron de inmediato a Elías. Cuando lo vio, sonrió suavemente, débil, pero con una ternura tan intensa que pareció borrar por un instante todo el peso del universo. «¿Dónde estamos?» «Lejos del peligro», respondió él, con voz baja. «Estás a salvo». Zaira intentó incorporarse, pero Lareya la detuvo con un gesto firme. Luego se volvió hacia Elías una vez más. «En cuanto lleguemos a la estación Kirian, iniciaremos el ritual de unión. Allí todos lo sabrán. Istar cayó, pero su linaje vive y tú serás parte de él, te guste o no». Elías se puso de pie, enfrentándola. «No soy un esclavo. No pertenezco a nadie». Lareya sonrió. No fue una sonrisa dulce. Fue la de una mujer que reconocía algo en el que le gustaba y le molestaba al mismo tiempo. «Lo descubriremos pronto, humano. Tal vez seas más de Istar de lo que tú mismo crees». La tensión entre los dos era densa, como un hilo invisible a punto de romperse o de enredarlos por completo. Zaira los miraba, sin intervenir. Había algo en su expresión, una esperanza. Horas después, cuando la nave entró en la órbita de Kirian, las alarmas se activaron. Naves se aproximaban. No todas eran aliadas. Había quienes creían que el linaje imperial debía terminar con la muerte de su mundo, y que el humano que las había salvado era una aberración. Elías se colocó el cinturón, encendió los motores de maniobra, y sin mirar atrás, dijo: «Prepárense. Algo me dice que esto recién empieza». Y ambas mujeres, madre e hija, lo miraron como si acabaran de ver a un guerrero, no a un simple piloto. La estación espacial Kirian giraba lentamente sobre el horizonte azul de un planeta sin nombre. Desde lejos parecía pacífica. Desde dentro, era una olla a presión. Miles de refugiados de Istar vagaban entre pasillos de acero, buscando algo que ya no existía, su hogar. Algunos lloraban. Otros callaban. Y unos pocos, los más peligrosos, ya hablaban de venganza. La nave de Elías aterrizó en una bahía secundaria. Nadie aplaudió. Nadie esperaba héroes. Pero apenas las compuertas se abrieron y la figura de la emperatriz Lareya emergió, seguida por su hija herida y el humano desconocido, todo el hangar se congeló. Voces se acallaron. Miradas se clavaron. Y una tensión antigua despertó entre los restos del imperio. Zaira cojeaba, apoyada en el brazo de Elías,
pero su rostro irradiaba luz. A pesar del dolor y el caos, sus ojos buscaban los de él en todo momento, como si en ellos encontrara tierra firme. Elías la sostenía con firmeza, sin importar las miradas que lo atravesaban. No era el lugar donde quería estar, pero no pensaba alejarse. En la suite asignada por el protocolo diplomático, el silencio entre ellos fue pesado. Lareya observaba desde la ventana mientras Zaira descansaba en un lecho de gravedad ajustada. Elías se lavaba la sangre seca de las manos en el lavamanos cromado, aún recordando el calor de su cuerpo cuando la sacó entre los escombros. Fue Zaira quien rompió la tensión. No quiero que esto sea solo por una ley muerta. Elías se volvió, su mirada encontrando la suya. ¿A qué te refieres? A que si mi alma va a estar unida a la tuya, quiero que tú también lo desees. Lareya no dijo nada. Caminó lentamente hacia ellos y se arrodilló frente a un antiguo cofre de metal azul. Lo abrió. Dentro había 2 brazaletes de oro negro, trabajados con símbolos que latían débilmente al tacto. Estos no se colocan. Se aceptan. Una vez puestos, no pueden retirarse sin derramar sangre. Zaira extendió el suyo hacia Elías, con una mezcla de timidez y deseo contenido. Él no lo tocó de inmediato. ¿Qué pasa si lo acepto? Lareya respondió por ella. Serás parte del linaje imperial. Te convertirás en más que humano. Compartirás nuestras vidas, nuestras memorias y nuestro futuro. Y si no lo acepto, te convertirás en el hombre que rompió el destino de 2 mujeres que apostaron todo por él. Elías tomó el brazalete. Lo sostuvo en su palma. No dijo nada por un largo rato. Luego, sin apartar la vista de Zaira, lo colocó en su muñeca. Un leve calor subió por su brazo. El brazalete se cerró solo. Pulsó una vez. Zaira cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla. «Ahora eres mío», susurró, apenas audible. Lareya se acercó. Su mirada era distinta esta vez, más oscura. Cargaba con siglos de poder, de guerra, de dominio, pero también de deseo contenido. Tomó el otro brazalete y lo colocó en la otra muñeca de Elías. No le pidió permiso. Cuando se cerró, su respiración se detuvo un instante. Luego alzó el mentón y habló con voz firme. «Ahora eres nuestro». Elías sintió una oleada extraña recorrer su cuerpo, como si una puerta se hubiera abierto dentro de él. Sus sentidos se agudizaron. El aire sabía distinto, y el calor de ambas mujeres lo envolvía sin tocarlo. En ese momento, alguien golpeó la puerta. Un mensajero, tembloroso, dejó una tableta de comunicación. En ella, un mensaje codificado parpadeaba con urgencia. Provenía de la red subterránea de antiguos nobles de Istar. Decía solo una frase: «El linaje debe extinguirse. La unión con un humano es una abominación. Nos encargaremos personalmente». Lareya lo leyó en silencio. Zaira bajó la cabeza. Elías, sin dudar, se interpuso entre ellas y la puerta. «Que vengan», dijo, sin elevar la voz. «No voy a entregar lo que es mío». Y por primera vez, ambas mujeres sonrieron igual, porque sabían que ahora él también ardía con la misma llama. La estación Kirian ardía en murmullos. La noticia del vínculo entre un humano y la sangre imperial se había filtrado más rápido que un disparo de plasma. Nobles exiliados, militares desencantados, incluso viejos clérigos istarianos comenzaban a moverse en las sombras. El antiguo mundo había muerto, pero los odios no. Lareya se mantenía cerca de Zaira, atenta a cualquier movimiento. La princesa recuperaba movilidad con cada hora, aunque aún caminaba con dificultad. Elías no se separaba de ellas. Dormía junto a Zaira, alerta, mientras Lareya vigilaba como una leona vieja y peligrosa, siempre de pie, siempre despierta. Pero nada los preparó para lo que vendría. Una emisaria de Istar, vestida con ropajes diplomáticos y con el rostro cubierto por un velo púrpura, solicitó una audiencia privada. Se presentó como Belka, hija de uno de los antiguos generales del imperio. Zaira quiso rechazarla, pero Lareya asintió. Quería escucharla. Elías permaneció al lado, callado, pero cada fibra de su cuerpo tensada. «No he venido con armas», dijo Belka al entrar,
su voz suave como seda. Solo con palabras. Y con una advertencia. Habla, ordenó Lareya, sin moverse del centro de la sala. Un humano no puede ser parte del linaje. Es una aberración. Muchos ya están de acuerdo. El Consejo Sombrío está reunido. Han decretado que Elías Navarro debe morir. Zaira se incorporó bruscamente, un dolor recorriéndole la pierna. Avanzó, tambaleándose, hasta ponerse frente a Belka. No toques lo que es mío. Belka la miró, y sonrió con lástima. No lo entiendes, niña. Él no te pertenece. Solo lo posees hasta que lo destruyamos. Entonces, sin previo aviso, Belka lanzó una daga oculta con un giro de su muñeca. Elías la vio venir por el rabillo del ojo. Saltó hacia Zaira, la empujó al suelo, y sintió el filo rozarle el hombro. La hoja se clavó en la pared metálica detrás de ellos. Lareya se movió como un relámpago. Golpeó a Belka con el codo, rompiéndole la nariz. Luego la sujetó por el cuello y la empotró contra el suelo. Te debería matar por lo que hiciste, gruñó. Pero prefiero que vivas, para que les digas quién somos ahora. La arrojó fuera de la sala con una patada que la dejó inconsciente en el pasillo. Elías, sangrando, se llevó la mano al hombro. Zaira gateó hasta él, con los ojos llenos de rabia y miedo. Estás herido, por mi culpa. Estoy vivo, dijo él, tomándole el rostro con suavidad. Porque llegué a tiempo. Lareya se acercó lentamente, y por primera vez, se arrodilló delante de él. Has demostrado más lealtad en un gesto que muchos en toda una vida. Te has ganado algo que pocos han tenido, mi respeto. Sus palabras no eran vacías. Había algo más profundo en su tono. Algo que Elías no entendía aún, pero que comenzaba a desear. Zaira apoyó la cabeza contra su pecho. Respiraba agitada. Su cuerpo temblaba, no de dolor, sino de impotencia. Elías la abrazó sin pensar. Esa noche, ninguno durmió. Los tres permanecieron en la misma habitación, en silencio. El mundo ya no era seguro. La traición había hablado claro. Cuando al fin amaneció, Lareya entregó un paquete sellado a Elías. Dentro había una armadura ligera, adaptada a su talla, con símbolos imperiales grabados a mano. Y una pistola ceremonial con energía concentrada. No volverás a huir desarmado. Si vienen por ti, los enfrentarás como uno de nosotros. Zaira se acercó con algo más. Un pequeño broche en forma de luna rota. Era su emblema personal. Llévalo contigo. Así sabré que sigues respirando, aunque no esté a tu lado. Elías los observó a ambas. Las dos tan distintas. Una como fuego oculto, otra como tormenta contenida. Y por primera vez desde que todo comenzó, sintió que estaba exactamente donde debía estar. La puerta sonó. Esta vez no era una emisaria. Era una alerta general. La estación entraba en estado de emergencia. Naves desconocidas descendían hacia Kirian sin autorización. Zaira lo miró. Vinieron por nosotros. Elías sonrió, apretando el puño sobre el broche. Pues van a encontrar algo que no esperaban. Y la lucha, finalmente, comenzó a respirar. Las alarmas retumbaban como tambores de guerra en el acero de la estación Kirian. Las luces de emergencia bañaban los pasillos en rojo. El cielo exterior estaba lleno de sombras. Naves negras sin identificación, marcadas con el sello extinto de los puristas de Istar, descendían como bestias hambrientas. Lareya observaba el despliegue desde la sala de mando. Su silueta se recortaba contra el ventanal como la de una estatua viviente. Detrás de ella, Zaira terminaba de ajustar los correajes de su traje de combate. Aún caminaba con dificultad, pero había fuego en su mirada. Ya no era la princesa frágil que Elías había rescatado. Era una heredera lista para luchar por lo suyo. Elías se colocaba la armadura que Lareya le había entregado la noche anterior. Cada pieza encajaba como si siempre hubiese sido suya. Su pulso se aceleraba, pero no por miedo. Era determinación. Afuera lo llamaban abominación, impuro, intruso. Y sin embargo, en su pecho latían los nombres de ambas mujeres. Y no pensaba dejar que nadie se los arrebatara.
Entraron por el eje norte, anunció una oficial desde la consola. Ya están en la sección 3. Avanzan con tropas de choque. Disparan a civiles sin previo aviso. ¿Quién los lidera?, preguntó Lareya, sin apartar la vista de la pantalla. Belka. Está viva y viene por ustedes. Zaira miró a Elías. No le hizo falta hablar. Él ya lo sabía. Vamos a por ella, dijo Elías. Tomaron el elevador de servicio. El pasillo estaba cubierto de humo. El sonido de disparos se mezclaba con los gritos. La estación temblaba con cada impacto. Lareya caminaba al frente, blandiendo una lanza energética que parecía cantar en cada paso. Zaira, junto a Elías, respiraba agitadamente, pero no dejaba de avanzar. En la sección 3 encontraron los cuerpos. Guardias de seguridad, trabajadores, incluso niños refugiados. Belka había dejado claro su mensaje. No buscan control, dijo Zaira, apretando los dientes. Quieren sangre. Pues les daremos algo mejor, susurró Lareya. Justicia. Un grupo de soldados enemigos apareció por una compuerta lateral. Elías fue el primero en moverse. Saltó hacia el frente, rodó por el suelo, disparó 2 veces. Ambos impactos dieron en el pecho de sus enemigos, que cayeron sin soltar ni un solo grito. Zaira disparó detrás de él, cubriéndolo. Uno de los atacantes intentó abalanzarse sobre ella, pero fue atravesado por la lanza de Lareya, que lo dejó suspendido en el aire un segundo antes de caer sin vida. El combate fue rápido, brutal, sangriento. Avanzamos, ordenó Lareya. Belka no está lejos. Siguieron por el pasillo central hasta el núcleo de la estación. Allí, rodeada por un escuadrón de élite, Belka los esperaba. Llevaba una armadura ceremonial negra y una espada curva que brillaba con energía antigua. Llegaron más rápido de lo esperado, dijo con desprecio. Pensé que el humano estaría escondido bajo las faldas de sus dueñas. ¿Y quién dice que no me gusta pelear bajo presión?, respondió Elías, apuntando directamente a su cabeza. La batalla comenzó sin otra palabra. Las explosiones llenaron la sala. El sonido metálico de los choques de armas vibraba en los huesos. Zaira fue alcanzada por un disparo en el costado, pero no se detuvo. Cayó de rodillas, apuntó y abatió a 2 atacantes. Lareya combatía como una diosa ancestral, su lanza girando en el aire, trazando líneas de fuego. A cada golpe, su energía se expandía como un rugido de tormenta. Elías, cubierto de sangre, cargó contra Belka directamente. Sus movimientos no eran perfectos, pero eran feroces. La espada de la traidora chocó contra su brazo izquierdo, arrancándole un grito, pero él respondió con una patada que la arrojó al suelo. «No entiendes», dijo ella, jadeando. «Un humano no puede». «Cállate», le escupió Elías, y la desarmó con un movimiento seco. «Yo decido quién soy. Y ellas también». Belka intentó activar una granada. Pero fue Zaira quien disparó primero. Su disparo le atravesó la mano y la dejó gritando en el suelo. Lareya se acercó lentamente. Miró a Elías, luego a su hija. Luego bajó la vista a la traidora. «Tienes suerte de que te matáramos rápido». «No la hemos matado», dijo Elías. «Lo harás tú», le dijo Lareya, extendiéndole la lanza. Pero Elías la miró fijo. «No. No quiero su sangre. Quiero que recuerde esto. Que viva sabiendo que perdió». Lareya no respondió. Pero sus ojos, por primera vez, mostraron una chispa de orgullo que iba más allá de la guerra. Zaira cayó de rodillas. Elías la sujetó antes de que tocara el suelo. «Ya pasó. Ya estás a salvo. ¿Y tú?» «Estoy contigo». Ella le rodeó el cuello con los brazos. Lareya se acercó por detrás, colocando una mano sobre su espalda. Allí, entre humo, ruinas y cuerpos caídos, los 3 se abrazaron. Y en ese momento, el universo dejó de girar. La estación Kirian flotaba ahora entre los restos de lo que había sido una guerra relámpago. Los cuerpos habían sido retirados. El humo se había disipado. Las compuertas selladas fueron abiertas lentamente, y la vida comenzó a regresar a su cauce con un ritmo frágil,
como el primer suspiro después del dolor. Elías caminaba por los pasillos con paso firme, el brazo vendado, la ropa aún manchada de sangre seca. Pero en sus ojos no había cansancio. Había propósito. Determinación. Atrás quedaron los días en que solo era un piloto. Ahora era algo más. Algo que ni siquiera él sabía cómo nombrar, pero que se sentía justo. Natural. Zaira lo esperaba sentada en un jardín artificial, el único rincón de la estación donde crecían flores bioluminiscentes. Las piernas le temblaban un poco, pero ya no necesitaba apoyo. Llevaba un vestido sencillo, blanco, que brillaba suavemente bajo la luz azul del techo. Cuando vio a Elías acercarse, su sonrisa fue tan pura que todo el universo pareció encogerse hasta ese instante. Él se sentó a su lado sin decir nada. Solo la tomó de la mano. Ella entrelazó los dedos sin vacilar. Cuando te vi por primera vez, susurró, pensé que era solo un extraño. Un forastero. Alguien que se iría y se borraría como el humo. Y ahora, dijo él, mirándola, soy parte de tu historia. Eres mi historia, respondió Zaira. Ella apoyó la cabeza en su hombro. Elías la rodeó con el brazo y permanecieron así, en silencio, hasta que una sombra se posó frente a ellos. Lareya, de pie, llevaba una túnica imperial renovada, con el símbolo de Istar sobre el pecho. Su mirada era serena. El fuego seguía allí, pero más suave, más controlado. En su mano sostenía un pequeño libro. Este es el último texto de ley sobreviviente, dijo, mostrándoselo. Lo rescatamos de los archivos antes de que todo se hundiera. Elías lo tomó y lo abrió. En una página central, una frase resaltaba en caracteres antiguos. Zaira la leyó en voz alta. El alma que salva al linaje real no será siervo, ni esposo, ni guerrero. Será uno con nosotras. Sin título. Sin límite. Sin final. Lareya se arrodilló frente a ellos. Elías parpadeó, sorprendido. ¿Qué estás haciendo? Lo que nunca hice con nadie, respondió ella. Honrar a quien eligió quedarse cuando podía huir. A quien luchó, sangró y protegió. No porque debía, sino porque quiso. Zaira se levantó, tomó la otra mano de Elías y se colocó frente a él. Lo miró como si fuera el primer día del resto de sus vidas. ¿Quieres quedarte con nosotras, Elías Navarro? Ya estoy aquí, respondió él. No necesito pensarlo. Las elijo. Lareya asintió. Se puso de pie. Sin que nadie lo ordenara, los paneles del jardín se abrieron y una docena de refugiados de Istar entraron, en completo silencio. Algunos llevaban instrumentos, otros flores, otros simplemente lágrimas en los ojos. Zaira y Elías se tomaron de las manos. Lareya colocó sus palmas sobre sus cabezas. Y el ritual de unión, por primera vez en siglos, fue realizado ante el pueblo. No como imposición, sino como promesa. Promesa de un nuevo comienzo. Promesa de que el linaje sobreviviría no en la sangre, sino en el vínculo que habían forjado. Después de la ceremonia, Elías llevó a Zaira a un rincón más apartado del jardín, donde ella se sentó sobre la hierba artificial. Le quitó las sandalias y puso sus pies sobre los suyos. ¿Qué haces?, preguntó ella, riendo. Dándote lo que mereces. Un momento sin miedo. Ella se inclinó hacia él y lo besó sin prisa. Un beso largo, profundo, lleno de todo lo que habían callado en medio del caos. Lareya los observó a distancia, sin interrumpir. Luego se acercó por detrás de Elías, lo abrazó suavemente y descansó su rostro contra su espalda. Y por primera vez, Elías sintió el calor de ambas envolviéndolo como un sol doble que nunca se apagaría. Esa noche, durmieron los tres juntos en una sola habitación. No hubo palabras. Solo caricias suaves. Respiraciones sincronizadas. Elías al centro, con Zaira acurrucada contra su pecho y Lareya envuelta a su espalda, como una guardiana eterna. Y cuando el primer rayo de una nueva estrella atravesó las ventanas de la estación, él abrió los ojos y sonrió. Porque estaba completo. Porque lo imposible se había vuelto real. Porque el amor había vencido. Fin.